Eh, Bienvenidos a esta sesión de clases de nuestro curso de ecuaciones diferenciales. En la sesión anterior lo que hicimos fue dar el concepto de lo que es un factor integrante y se lo refresco aquí muy brevemente para darle continuidad a ese tema, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos es que si yo partía de una ecuación que no era exacta, eso lo expliqué en la clase anterior, entonces, si existe una función que cuando yo se la aplico la ecuación diferencial, la vuelvo exacta, entonces a esa función se le llama un factor integrante. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo parto de una ecuación m de x más n de y igual 0, que no es exacta. Le multiplico a ambos lados una función que aquí le llaman f mayúscula. Eso hace que me quede una nueva ecuación diferencial con un nuevo m, que estoy denotando m asterisco, y un nuevo n, que estoy denotando n asterisco. Y la idea es que si ese f es un factor integrante para la ecuación diferencial, entonces la derivada parcial de m asterisco con respecto a y tiene que ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Eso hace automáticamente que esta nueva ecuación diferencial sea exacta y por lo tanto ya le aplicas la teoría de ecuaciones diferenciales exactas y las resuelves. ¿Okay? Y de acuerdo con lo que les comentaba en la clase anterior, la ventaja es que esta nueva ecuación diferencial tiene exactamente la misma solución que la original. Es decir, que la multiplicación del factor integrante no afecta la solución de la ecuación diferencial. Tiene la ventaja que me la pasa de no exacta a exacta, pero no afecta la solución. Así que la solución de esta nueva ecuación es exactamente la misma que la solución de la ecuación original, ¿ok? Entonces hicimos incluso un ejemplo. Entonces quería comenzar la clase con un muy breve repaso de lo que eran factores integrantes. Y bueno, vamos a trabajar el día de hoy con un ejercicio que es fundamental, porque es un simple ejemplo, pero ese ejemplo nos va a servir como una guía para desarrollar la teoría que sigue, ¿ok? Entonces, observen qué bonito ejercicio y hay que tenerle cuidado, porque si uno no le pone buena atención, este ejercicio lo podía revolcar, o sea, le podría generar bastantes problemas. Entonces, ¿qué es lo que dice el ejercicio? Considera esta ecuación diferencial que fijo no es exacta, ¿verdad? Porque si yo denoto esto con m, o sea, para hablar de factores integrantes, automáticamente la ecuación no es exacta. Si yo calculo la derivada parcial de m con respecto a y, me daría 2y. Y de n con respecto a x me daría menos 2y y claramente son diferentes. Entonces, por lo tanto, la ecuación diferencial no es exacta. ¿Ok? La ecuación no es exacta. Entonces, al no ser exacta, podría ser que sea conveniente analizar la existencia de factores integrantes. ¿Ok? Ahora, de una vez digo un comentario que tiene que quedar bien claro. El hecho que no sea exacta no implica automáticamente que vaya a existir un factor integrante. O sea, los factores integrantes no siempre existen. Hay que analizar la existencia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este ejercicio me dice, determina el factor integrante si se sabe que el factor integrante tiene esta forma. O sea, que es una función que depende del término x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, la misma redacción del ejercicio me dice, vea, esta ecuación sí admite factor integrante. No te voy a decir quién es. Lo único que le voy a decir es que ese factor integrante depende del argumento x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo agarro la función phi como seno, significaría que el factor integrante entonces sería seno de x cuadrado menos y cuadrado. ¿Me explico? O sea, la función phi es una función en una variable, es un phi de z. Porque vean que aquí al fin y al cabo, este phi es una función de una variable. Si yo digo que phi de z es sen de z, entonces la función phi sería esta. Perdón, el factor integrante sería este. Si yo le digo a usted, vamos a ver, tome que la función phi sea la raíz cuadrada de z, entonces, si es la función en una variable, entonces significa que el factor integrante
sería la raíz cuadrada de x a la 2 menos y a la 2. Si yo le digo a usted que la función phi de z es 1 entre z cuadrado más 1, entonces el factor integrante sería 1 entre x cuadrado menos y cuadrado elevado al cuadrado más 1. ¿Lo ven? Esto es lo que quiere decir esta notación. Lo que quiere decir es que es una función en una variable cuyo argumento es x a la 2 menos y a la 2. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Aquí le estoy poniendo posibles funciones. Aquí que la función se hacen de z o raíz de z o 1 entre z cuadrado más 1. Todas esas son posibles funciones. La pregunta es, ¿cuál función es? ¿Cuál función es? Bueno, esa es la dificultad del ejercicio. Determinar quién es la función phi cuyo argumento es x a la 2 menos y a la 2, que resulta ser factor integrante de la ecuación diferencial. ¿Okay? Esa sería la introducción como para entender la lógica del ejercicio. Hasta ahorita ni siquiera he empezado a resolverlo. Por el momento simplemente estoy diciendo cuál es la lógica. Necesitamos saber quién es esa función phi. Hasta ahí el comentario inicial está claro, porque todo se basa en esto. ¿Sí estamos claros? Ok. Cualquier cosa me dicen. Entonces, esta parte, como no forma parte de la solución propiamente, la voy a borrar. La voy a borrar. Eso era como para entender qué significa que phi fuera así. Ok, entonces, la lógica del ejercicio va de la siguiente manera. Entonces, si esta función phi que yo ando buscando es una función en una variable, al fin y al cabo es una función en una variable, x cuadrado menos y cuadrado es su variable. Entonces si yo quiero que este sea el factor integrante, se lo voy a aplicar a la ecuación diferencial. Entonces, razonemos el ejercicio en general. El ejercicio en general. Vamos a pensarlo en general. ¿Qué quiere decir en general? Lo que quiere decir es que yo tengo una ecuación que tiene la forma P de XY por un dx más un Q de XY de Y igual 0. Eso sería como la ecuación general, donde ese término que está arriba sería un caso particular de ese P, y este término que está aquí sería como el caso general de un caso particular de esa función Q. Así que lo que voy a hacer más bien es razonarlo casi que para cualquier ejercicio. O sea, lo que voy a razonar es, si agarro una ecuación diferencial general de esta, de orden 1, de orden 1, y le quiero buscar un factor integrante de esta forma, ¿qué tendría que hacer? Así que lo que voy a hacer en realidad no es resolver solamente este ejercicio. En realidad voy a resolverlo como si fuera en general cualquier ecuación diferencial de la forma P de X más Q de Y igual 0. ¿Okay? Entonces, si yo quiero buscar un factor integrante que tenga esta forma, tendría que aplicarlo. Si yo lo aplico, lo que quiere decir es que lo voy a multiplicar. Entonces, al multiplicar, me va a quedar phi de x cuadrado menos y cuadrado multiplicado por p. Permítame no ponerle las variables a p, que es el x, y. Es función de dos variables, pero para que no se me haga muy engorroso la forma de escribir. Más phi de x cuadrado menos y cuadrado por q de y igual 0. Y esto que está aquí sería como mi nuevo m, y este es mi nuevo n. Si yo ando buscando un factor integrante, o sea, si yo quiero saber quién es esa función phi, entonces la idea es buscar phi tal que, ¿qué es lo que debe cumplirse? Tiene que cumplirse que cuando yo calculo la derivada parcial de m con respecto a y, me tiene que dar igual a la derivada parcial de n con respecto, n asterisco con respecto a x. ¿Ok? Y si yo les digo ahora a ustedes, bueno, ayúdenme un momento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Agarrar esta función y derivarla con respecto a y. Entonces ahí hay una regla de producto. Automáticamente la derivada, ¿cuánto sería? Sería la derivada del primer factor, es una función de una variable, así que tengo derecho a escribir phi prima de x a la 2 menos y a la 2 por la derivada de su argumento, que sería menos 2y, ¿verdad? Porque estoy derivando con respecto a y. Esa sería la derivada de la primera función.
Luego, por la segunda sin derivar, que es la P, más, ahora la derivada de la segunda función, que sería P sub Y, por la primera sin derivar. ¿Ok? Por la primera sin derivar. Todo eso sería la derivada de, o sea, la derivada de M asterisco con respecto a Y. ¿Ok? Voy a agarrar esto, lo voy a correr un poquito más para acá. Ahora, si calculo esta otra, sería derivar esta expresión, cosa que nuevamente me va a quedar una regla de producto. Entonces me va a volver a quedar ahora phi' de x a la 2 menos y a la 2 multiplicado por la derivada del argumento, que es 2x, por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda con respecto a x, por la primera sin derivar. ¿Ok? Entonces, esas dos cosas son iguales. Y en pronto uno dice, Madre Santa, ¿y ahora qué hago con todo eso así tan engorroso? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, lo que voy a hacer es agrupar. Voy a agrupar los términos que tienen phi' y los términos que tienen solamente el phi. Ve que aquí tiene phi y aquí tiene phi. Entonces, voy a agarrar y voy a pasar, o sea, lo que voy a hacer es un despeje. Entonces, por ejemplo, voy a agarrar, le voy a encerrar aquí para que usted no se me enrede. Voy a agarrar este término con este. El de la derecha se lo voy a pasar a restar al de la izquierda. Y de hecho lo voy a escribir en rojo, porque cuando se lo paso a restar, porque recuerde que aquí está el igual, ve, aquí está el igual, igual, ¿ok? Entonces lo voy a pasar a restar y saco el phi a factor común. Si yo hago eso, entonces, ¿qué me queda? Me queda phi de x a la 2 menos y a la 2, sacándolo a factor común, y adentro quedaría p sub y menos q sub x. ¿Ok? Eso es en la parte de la izquierda de la igualdad. Y ahora los otros términos que se los voy a encerrar con otro color, que sería este y este, o sea, los que están en verde, más bien lo voy a pasar para la derecha. ¿Y a quién voy a sacar a factor común? El término que está repetido, que sería el phi'. ¿Ok? El phi'. Entonces me queda, saco el phi' a factor común, ¿qué quedaría adentro? Quedaría 2x multiplicado por q, más 2y multiplicado por p. Eso es lo que me quedaría. ¿Ok? Y ahora, habiendo hecho eso, cualquier cosa, si hay algo que dice, el profesor tiene un error o me quedó una duda, me detiene inmediatamente, por favor, porque son ejercicios un poco engorrosos. Así como estoy, lo que voy a hacer es lo siguiente. Como son multiplicaciones, voy a pasar este término para acá a dividir y este para acá a dividir. Entonces, lo que me quedaría es P sub Y menos Q sub X es igual a phi', perdón, aquí dividido, quedaría dividido entre 2x por Q más 2y por P. Y en la derecha me quedaría x a la 2 menos y a la 2 dividido entre phi de x a la 2 menos y a la 2. Y aquí al fin y al cabo ya casi estoy listo para establecer un análisis, para establecer una conclusión. Porque al fin y al cabo note lo siguiente. Note que si yo, por ejemplo, le digo a usted, reescribamos esta fracción de otra manera para no andar arrastrando tanto eso. Digamos que voy a tomar, para que se vea un poquito más relajado, tome z igual a x a la 2 menos y a la 2. Entonces, la fracción de la derecha me quedaría phi' de z dividido entre phi de z. Y en la parte de la izquierda, para que la igualdad tenga sentido, lo que quiere decir es que nótese que toda la expresión de la derecha es una función que depende de solo la variable z. Para que la igualdad tenga sentido, o sea, para que sea una igualdad con sentido, la función de la derecha solo depende de variable z. Por lo tanto, todo lo que está aquí a la izquierda, todo lo que está a la izquierda, tiene que llegarse a convertir en una función también que depende de z.
¿Quién es esa función F minúscula? No tengo idea. Pero para que la igualdad tenga sentido, pues las dos expresiones tendrían que tener exactamente la misma variable, ser funciones de una variable. Así que la condición hasta ahora que he descubierto es que todo este cociente tiene que llegar a depender solamente de la variable z. ¿Eso qué quiere decir? Que este cociente tiene que llegar a depender exclusivamente del x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Ok? Tendría que ser exactamente de esa manera. Entonces, ahí nos podemos detener un momento porque me dice, profe, ¿por qué no calculamos esta expresión que está aquí para ver qué cara tiene? Porque usted me dice que se va a llegar a convertir o que debería llegarse a convertir en un f de z, pero yo quiero ver qué cara tiene esto. Y yo le digo, está bien, está bien. Agarremos esta expresión, ahora sí, para el ejemplo particular, porque eso ya sería para el ejemplo particular, ¿no? O sea, todo lo que acabo de hacer es general, pero ahora ya se lo voy a aplicar a un ejemplo particular que es el que me están pidiendo que resuelva. En el ejercicio que quieren que resuelva, me voy a ir un toquecito arriba. Ajá. Voy a cacharme esa ecuación, la voy a clonar, la voy a recortar y me voy a quedar es solamente con la ecuación. Esa es la ecuación. ¿Ok? Entonces, si esa es la ecuación para este ejemplo particular, si esa es la ecuación para este ejemplo particular, entonces este fulano es el P y este es el Q. Así que bajo ese convenio, esta fracción que cara comienza a tener, ¿qué sería el P sub Y? Sería 2Y. ¿Qué sería el Q sub X? El Q sub X sería menos 2Y. Ok. Y ahora voy al denominador. En el denominador me quedaría 2x multiplicado por el q. Esa incluso pude haber hecho la multiplicación, ¿verdad? Porque 2x multiplicado por este q me quedaría menos 4x a la 2y. Vayan ahí siguiéndome los pasos para aquello de evitar algún error que después me complique la vida, ¿ok? Más. Y ahora aquí dice que 2y se lo tengo que multiplicar al p. Y si yo esto le distribuyo un 2y, ¿qué quedaría? Quedaría 2x cuadrado y. Es distribuirle un 2y a este. Si le distribuyo un 2y a este, quedaría 2y elevado a la 3. Ok. Más 2y. Perfectísimo. Y ahora deberíamos jugar un momento con esa fracción. ¿Qué queda arriba? Quedaría 4y dividido entre, y se quedarán semejantes. Y si vea que este término y este son semejantes. ¿A qué simplifican esos dos? Simplifican a menos 2x cuadrado y. Y ahora escribo los demás, que son 2y a la 3 más 2y. Ok. ¿Puedo sacar un 2y a factor común? Uno dice, sí, saque un 2y a factor común para que se le cancele con algo de arriba. Si saco un 2y a factor común abajo, me quedaría menos x al cuadrado, ajá, más y cuadrado, más 1. Nótese que ahí el 2 se cancela con el 4, se simplifica y el y se cancela. Entonces lo que me queda es 2 dividido entre menos x a la 2 más y a la 2 más 1. ¿Ok? A eso llegué. Entonces, para que el ejercicio tenga solución, observe, voy a devolverme otra vez a analizar aquí el asunto. Voy a volver a agarrar esto. ¿Ok? Voy a volver a agarrar esta situación que está aquí. ¿Ok? La voy a poner aquí. ¿En quién se me convirtió la parte de la izquierda? ¿En quién se me convirtió la parte de la izquierda? La parte de la izquierda se me convirtió en esta cosa, que la voy a tener que escribir porque me quedó muy pegadita abajo. La parte de la izquierda se me convirtió en 2 dividido entre menos x al cuadrado
más y cuadrado más 1. Y la parte de la derecha es esto que está aquí. Entonces, aquí es donde uno razona un momento y dice lo siguiente. Pon atención, porque este ejercicio es clave, súper clave. Es donde uno dice lo siguiente. Uno dice, vea, para que esta igualdad tenga sentido y el factor integrante exista, en la derecha tiene que quedar una función cuyo argumento es x a la 2 menos y a la 2. Y en la izquierda tiene que quedar una función cuyo argumento tiene que ser x a la 2 menos y a la 2. O sea, son dos funciones que tienen que tener exactamente el mismo argumento. ¿Cómo logro eso? Con cierta facilidad. ¿Por qué? ¿Por qué digo con cierta facilidad? Porque yo aquí perfectamente puedo sacar a factor común en este denominador, puedo sacar a factor común un menos. Si yo saco a factor común un menos, lo que me queda es 2 dividido entre x a la 2 menos y a la 2 menos 1. ¿Sí? Y la parte de la derecha me queda exactamente igual. Yo no sé si ya van viendo la cara, pero si yo le digo a usted que se me acabó la página, me va a creer, ¿verdad? Entonces, vamos a insertar una página. Para llevarme todo este análisis y pegarlo aquí. Si yo le digo a usted, tome z igual a x a la 2 menos y a la 2, ¿qué queda arriba? Lo que quedaría es 2 entre menos z menos así, igual a phi prima de z dividido entre phi de z. ¿Ok? Y de pronto uno dice, ok, profesor, ¿y qué más va a hacer? Me dice, pasemos ese menos para arriba, porque ¿para qué lo va a tener haciendo tonto ahí abajo? Pasémoslo para arriba. Y yo le voy a devolver hasta un momento y decirle, ¿cuál era el objetivo del ejercicio? El objetivo del ejercicio era encontrar la función phi. La función phi. ¿Quién era la función phi? Resulta que con lo que yo tengo aquí, yo puedo averiguar quién es la función phi. ¿Por qué? Porque ahí donde estoy, fácilmente yo puedo integrar a ambos lados con respecto a z. La integral de la derecha, de la izquierda, ¿cuánto da? Da menos 2 veces el logaritmo del valor absoluto de z menos 1. Ok. ¿Y cuánto da la integral de la derecha? Dice, profesor, es que es una fracción en que la derivada del denominador está arriba. Entonces, yo me acuerdo que cuando es una fracción que la derivada del denominador está arriba, esto da el logaritmo del valor absoluto del denominador, más una constante de integración. ¿Ves? Y de ahí ya yo puedo saber quién es la función phi. De ahí yo la puedo despejar. Basta agarrar, o sea, usted puede decir, profesor, ese ejercicio está bastante complicado. Sí, es un ejercicio complicado. De prevenir. Aquí no todo es color de risa, es color de rosa, hay cosillas complicadas. Entonces yo puedo agarrar este y lo subo aquí. Entonces se me convierte en logaritmo natural de 1 entre z menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Porque como el exponente es negativo, entonces me lo pasaría al denominador, ¿no? Y no le pongo el valor absoluto porque es un 2, no es necesario. ¿Y qué gano de ahí donde estoy? ¿Qué gano donde estoy? Que ahora puedo tomar exponenciales. Entonces, al tomar exponencial aquí y exponencial aquí, el de la izquierda me quedaría 1 entre z menos 1 al cuadrado. Y la exponencial en la derecha, ¿qué me queda? Ya yo este truco lo he hecho varias veces. Yo espero que ya usted comience a no perderse. Recuerde que cuando aquí hay una suma, me queda e a la este término y e a la este término. Lo que me queda es una multiplicación. El e a la c lo voy a bautizar como una constante a. Y el e a la este término, lo que me queda es que la exponencial se cancela con el logaritmo y me queda el valor absoluto de phi.
Pero, pero, usted puede decirme, profesor, pero le puedo ahora quitar ese valor absoluto, le puedo quitar esa A y pasarlo para este lado como una constante. Y yo le digo, sí señor, puede dejarlo como constante entre z menos 1 elevado al cuadrado igual a phi de z. Y acabo de encontrar entonces que cualquier función que tenga esta forma, cualquier función que tenga esa forma, o sea, no es una sola función phi, hay un montón. Si yo estuviera resolviendo el ejercicio, tomo la función más sencilla. La función más sencilla, tome la función phi de z igual con k igual a 1, que es la más sencilla. Entonces queda, la función phi sería así. Y ahora, si yo le digo a usted que esa es la función phi, entonces la pregunta es ¿cuál es el factor integrante? Entonces, si a mí me preguntan cuál es el factor integrante que andaba buscando, recuerden que, y ya con esto termino el ejercicio, recuerden que el factor integrante lo que decía, ando buscando una función phi cuyo argumento es x a la 2 menos y a la 2. Ajá, recuerden que de todos modos yo a esto le llamé z. Entonces, ¿quién es el factor integrante? Si devuelvo todo, la respuesta a esa pregunta es, el factor integrante es la función phi igual a 1 entre x a la 2 menos y a la 2 menos 1 elevado al cuadrado. Lo que hice fue agarrar esta función phi y devolverle el cambio, que era z igual a x a la 2 menos y a la 2. Y lo que acabo de descubrir es que el factor integrante es específicamente esta función en dos variables. Es esa. Del ejercicio, usted lo que va a decir es, madre santa, qué ejercicio más complicado. Sí, encontrar factores integrantes que sean funciones de dos variables es complicado. De hecho, lo que yo acabo de hacer en esta página y la anterior, si usted en algún momento se llega a topar un ejercicio en el cual hay que buscar factores integrantes en dos variables, la estructura que hay que hacer es lo que acabo de explicar acá y acá, aunque lo terminé aterrizando un ejemplo particular, pero la idea es exactamente esa. Entonces, buscar factores integrantes en dos variables es muy complejo. O sea, tiene su complejidad. ¿Ok? Por eso es que normalmente, digo normalmente, yo no puedo estar seguro cómo van a proceder en este curso. Yo mejor le estoy explicando a usted el caso como más complejo, pero de lo que yo recuerdo de hace muchos años, normalmente en este curso trabajan con factores integrantes que solo dependan de una variable, no como este, que terminó siendo un factor integrante en dos variables. Eso es un ejercicio mucho más difícil. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer, ya voy a pasar a explicar otro tipo de teoría de factores integrantes, es cómo se resuelven los ejercicios de factores integrantes, pero no de funciones en dos variables, sino que solo dependan de una. ¿Cómo se hace eso? ¿Es más fácil? La respuesta sí, es muchísimo más fácil. Le voy a hacer incluso una deducción, sale una fórmula y usted esa fórmula la comienza a aplicar siempre. En cambio, para factores integrantes en dos variables, no existe una fórmula general, no existe. Ok, pregunta. ¿Se entendió bien este ejercicio a pesar de la complejidad? ¿Sí se logró entender? Yo Sí. sí le entendí en parte, profe. De hecho, tenía una consulta cuando usted y sacó las integrales a ambos lados. Es que, vale, como, ¿en qué momento es que usted se da cuenta que tiene que tomar integrales a ambos lados cuando ya hace la sustitución completa? Es que técnicamente aquí yo noté que técnicamente aquí las variables están como separadas. Aquí las variables están como, me explico. Es una función que depende de z igual a una función que depende de z. Entonces, si son dos funciones de la misma variable, entonces yo puedo integrar a ambos lados con respecto a esa variable. Por eso es que yo noté que ahí ya podía integrar. Ah, ok, profe. ¿Ok? Está bien ya. Y Gracias. ese toque, por cierto, Edgardo, nos va a estar saliendo mucho de aquí en adelante. Entonces vas a tener la oportunidad de seguirlo repasando. ¿Ok? Gracias, profe.
Con gusto. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces tengan cuidado con el ejercicio este porque se las trae. Yo preferí explicarlo porque yo sé que algunos de ustedes son un poco más curiosos y se ponen a investigar y dicen, profe, es que en ecuaciones me enseñaron cómo sacar factores integrantes en una variable y tengo un folleto que encontré de la UCR y ahí lo ponen a uno o dos variables y no pude hacerlo. Ah, bueno, es que es más complicadito y aquí tienen una estructura de cómo proceder con ejemplos en dos variables. Se trabaja de esta misma manera. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es aterrizar ahora a la teoría de factores integrantes que dependen de una sola variable. De hecho, si usted me dice, ¿qué va a hacer, profesor? Voy a volver a repetir exactamente esto que acabo de hacer. Voy a volver a repetir este proceso. Me dice, profe, pero tan largo. No, va a ser mucho más corto, porque al quitar una variable, el proceso va a ser mucho más corto, pero esa es la misma idea. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo en factores integrantes en una variable? Lo que voy a hacer es suponer que el factor integrante que yo ando buscando o solo depende de X o solo depende de Y, nada más. Entonces voy a hacer un primer caso. Le voy a explicar el caso en que el factor integrante dependa solo de X. Entonces, la pregunta es, ¿qué condición debe pasar para que el factor integrante solo dependa de X? ¿Qué condición debe pasar? Entonces, usted me dice, profesor, vamos a razonar de la misma manera. Vamos a agarrar la ecuación diferencial general, que es el m de x más n de y igual 0. Y esta ecuación ya le dije que entonces no es exacta. Esa es la idea, que no sea exacta para que tenga sentido comenzar a buscar factores integrantes. Bueno, entonces, ahora voy a hacer lo mismo que hice acá. Nada más que aquí yo me compliqué un poquito por la forma del factor integrante. ¿Ves? Es una función phi que depende de dos variables y tiene argumento x cuadrado menos y cuadrado. En cambio, ahora en lo que yo voy a desarrollar es suponer que el factor integrante solo es un f de x. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar el f de x. Lo aplico el factor integrante. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría la ecuación diferencial, me quedaría f de x multiplicado por m más f de x multiplicado por n igual a 0. Y de acuerdo con lo que he explicado varias veces, este es mi nuevo m y este es mi nuevo n. Ajá. Y lo que entonces debo encontrar quién es f, encontrar f tal que esta derivada parcial termine siendo igual a esta derivada parcial. ¿Lo ven que voy siguiendo la misma estructura del ejemplo que expliqué hace rato? Por eso les decía que ese ejercicio que expliqué hace un rato es súper importante, porque toda esta teoría de factores integrantes se razona exactamente igual a ese ejercicio. Todos, ¿ok? Claro, esta teoría que estoy haciendo en este instante es más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque estas derivadas van a ser más chiquititas. Uno dice, ¿cómo más chiquititas? Claro, no es que, por ejemplo, cuando yo calculo esta derivada parcial con respecto a y, nótese que ahora el factor integrante no tiene y. Entonces, aquí no hay regla de producto. Sería solamente para la parte de la izquierda, sería mantener el f y derivar el m, que sí depende de y, y sería simplemente m sub y. ¿Lo ven? Que quedó mucho más cortito. En cambio, en el ejemplo anterior, que era de dos variables, estuve obligado a hacer regla de producto y eso hace el ejercicio mucho más engorroso y por eso es que ejemplos de factores integrantes que dependen de dos variables son muchísimo más complejos. ¿Ok? Ok, y ahora calcular esta. Entonces usted me puede decir, profesor, pero aquí sí hay regla de producto. Sí, correcto. Ahora sí, porque es derivar esto con respecto a x. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría phi prima de x por la segunda sin derivar, más ahora dejo el f y derivo la segunda. Y repitiendo la idea de hace ratos, pero en una versión mucho más corta, lo que voy a hacer ahora es agrupar este término con este. Vamos a ver.
no, perdón, me equivoqué. Agrupo este con este. Los que tienen f. ¿Se acuerdan que en el anterior yo agrupé los que tenían el factor integrante y al otro lado los que tenían la derivada del factor integrante? Entonces, en ese caso particular, pasando el término que tengo a la derecha, se lo paso para la izquierda y sacando el f factor común, me quedaría f multiplicado por my menos nx, ¿ok? Y en la parte de la derecha sería f' por n. Y haciendo ese mismo toque de intercambio, ves, Edgardo, aquí va a volver a pasar, porque lo que voy a hacer es pasar esta de aquí para acá. Entonces, ¿cómo me queda la igualdad? Me queda my menos nx dividido entre n igual a f' de x dividido entre f. Y entonces, al fin y al cabo, ¿qué es lo que usted ve aquí? Lo que usted ve aquí es lo siguiente, que la condición para que exista el factor integrante es que como esta expresión de la derecha depende de x, entonces la condición es que esta expresión de la izquierda necesariamente tiene que dar un, póngale la letra que quiera, tiene que dar un phi de x, tiene que dar, no sé si ponerle phi o cualquier, no sé, un h de x, tiene que dar un h de x. ¿Ves? Tiene que dar una cosa que solo dependa de x. Esa es la prueba que hay que hacer en un ejercicio, ya cuando usted está resolviendo un ejercicio particular, usted tiene que calcular esta fracción y ver si la fracción se convierte en una expresión que solo tenga variable x, es decir, la y desaparece. Si eso es cierto, entonces usted puede concluir que la ecuación diferencial admite factor integrante en variable x. Entonces, le repito, ¿cuál es la condición para saber que la ecuación diferencial admite factor integrante en variable x? La condición es que esta fracción termine dependiendo solo de x. Si eso pasa, entonces me va a quedar una igualdad de la forma h de x igual a f' de x de x. Y como ahí tengo una igualdad de dos expresiones que dependen de x, entonces lo que le contesté a Edgardo hace rato, ¿qué voy a hacer ahora? Como es una expresión, una igualdad de expresiones que dependen de x, entonces ¿qué voy a hacer ahora? Integrar a ambos lados con respecto a x. Integro a ambos lados. La integral de la izquierda, obvio, me va a quedar general, me va a quedar como un h de x, integral de h de x. Y la integral de la derecha, da logaritmo del valor absoluto de f de x más c. ¿Qué sigo haciendo? Dice, profe, va a hacer lo mismo hace rato. Sí, le voy a meter exponencial. Ese proceso es repetitivo, por eso es que el ejercicio introductorio era tan importante. La integral de esto de la izquierda va a tener que quedar expresado. Y la integral de la derecha, lo que va a quedar es que esta queda como la integral de un h de x, y la de la derecha va a quedar como una constante k por el f de x. Por el f de x. Y ahora, si usted quiere, bueno, le voy a poner una constante a para reservar la k para el paso final. Por lo tanto, ¿qué es lo que me está diciendo esta teoría? Que el factor integrante sería una constante k por la exponencial de esta integral. Y esto es el resumen. De hecho, lógicamente, ¿cuál es el más sencillo de agarrar? Tome k igual a 1. Tome factor integrante, el más sencillo de todos. Tome e a la integral de h de x. Esto es la teoría general de factores integrantes en una variable. Ya se le acabo de demostrar. Entonces, ¿qué es lo que le acabo de decir? Ponga mucha atención porque va el resumen. Lo que le acabo de decir es, si usted está en una ecuación diferencial que no es exacta y usted quiere estudiar si la ecuación admite un factor integrante que depende de x, ¿qué prueba tiene que hacer? La prueba que tiene que hacer es calcular esta fracción.
que va a tener variable X y variable Y. Si usted las logra simplificar y que las Y desaparezcan, usted puede concluir que la ecuación sí admite un factor integrante en variable X. ¿Y quién es el factor integrante? Esto que está aquí. O sea, la teoría no solo me dice si el factor integrante existe, me dice si existe. Y si sí existe, me dice quién es. El factor integrante es este. ¿Ves? Y me dice, ¿quién es ese? Bueno, vea que es la e elevado a la integral de h de x, donde h de x es la función a la cual simplifica esta fracción. ¿Ves? Entonces, yo lo que le acabo de mostrar a usted es este resumen. Yo se lo acabo de probar. Este es el resumen. Es decir, ya en la práctica, eso es lo que usted aplica. Lo que está en el resumen. En los ejercicios, lo que usted me va a aplicar es lo que está en el resumen. Que si es, vea que es lo mismo. ¿Lo ven? Que si usted compara. ¿Lo ven? Si esto es un h de x, entonces el factor integrante es e a la integral de h de x. Un posible factor integrante, porque hay muchos. Le acabo de demostrar que todos los múltiplos, o sea, cuando usted tiene un factor integrante, automáticamente cualquier múltiplo de ese factor integrante también sirve como factor integrante. Entonces, uno lo que hace es tomar el más simple, que es tomando la constante igual a 1. Por eso es que aquí la redacción que dice es el factor integrante es, en realidad debería ser así como el factor integrante más sencillo es ese que está ahí. ¿Ves? Entonces, para tranquilidad de ustedes, esto que acabo de hacer es la deducción teórica. Pero lo que usted aplica es esto que está aquí. Exactamente, eso es lo que usted va a aplicar. ¿Ok? Ya casi lo aplicamos en un ejemplo. Solamente voy a aprovechar para contarles, porque volver a hacerlo es hacer el proceso que es 99% idéntico. Y es, profesor, esta es la teoría para saber si la ecuación diferencial tiene factor integrante en variable X. La duda suya es, ¿y cómo hago para saber si hay factor integrante en variable Y? ¿Cómo se hace? Bueno, la teoría es absolutamente idéntica. Si es en variable Y, bueno, aquí le puse el resumen de una vez, pero si es en variable Y, usted hace lo mismo. Lo que hace es tomar el m de x, el n de y, igual 0. Le aplica la función que ahora sería un f de y por m de x más f de y por n de y igual 0. Esto sería el m asterisco y esto sería el n asterisco. Y comienzas a repetir el proceso igual, igual, igual. De hecho, le insto para que en el momento que usted está viendo este video, que lo detenga y siga la deducción usted en su cuaderno para que se convenza que lo que va a llegar es a lo que dice aquí abajo. Este es el resumen al que usted va a llegar. ¿Qué es lo que dice el resumen? Que si yo calculo esta fracción, me dice, profe, la misma fracción de hace rato. No, no es la misma fracción. Si me permites, le voy a traer la otra para que tengas la oportunidad de compararlas. Aquí está. Vea la comparación. Vea que la resta en el numerador se hacen, son los mismos términos, pero se resta en orden inverso. ¿Por qué es así? Yo le digo, vea, hágame caso, haga la deducción. Es una forma que usted se acostumbre también a hacer teoría. Eso le va dando madurez para resolver ejercicios. Entonces, no se centre toda su vida solo en resolver ejercicios. Póngase a hacer un poquito de teoría en este momento y convénzase por qué es que se llega a esto. Es idéntico a lo que yo le acabo de hacer. Entonces, en resumidas cuentas, como puedes ver, son los mismos términos, pero restado en orden inverso. Y el denominador es diferente. En la de abajo, el denominador quedaba n. En la de arriba, el denominador quedaba m. Y ahora, esta fracción, para que haya factor integrante con respecto a y, esta fracción uno debe ser capaz de simplificarla y desaparecer las x. Y quedarme entonces una expresión que solo depende de y.
Cuando usted tiene esa expresión, entonces el factor integrante es e a la integral de esa expresión. Esa sí es la misma forma de la de aquí abajo, es exactamente la misma idea. Entonces, este es su resumen. Esto es resumir, esto es para factores integrantes. Ajá, factores integrantes que solo dependen de Y. Y permítame para que le quede aquí bien ordenadito este es el resumen, se los pongo juntos. Este es para solo factores integrantes que dependen de X. Y estamos en un punto en que usted dice, profe, sí lo logré seguir, pero me gustaría ver ejemplos concretos para ver cómo es que se aplica esto. Genial. Veamos ejemplos. Usted va a resolver esa ecuación diferencial. ¿Ok? Primero convénzase que no es de variables separables, porque no lo es. No es homogénea. Con solo el hecho que hay una constante por aquí sobrando, ya la ecuación no es homogénea, porque las constantes afectan. ¿Se puede hacer algún cambio de variable para convertirla en homogénea o un cambio de variable para convertirla en separables? De pronto sí. Recuerde que la historia, los cambios de variable, depende mucho del ingenio que tenga la persona. Estoy completamente seguro que ese ejercicio se puede resolver con un cambio de variable. Ya le dije que para una ecuación diferencial no hay un único método. Muchos métodos pueden funcionar, pero algunos más fáciles que otros. Por ejemplo, dado que ya usted descartó las variables separables y descartó homogéneas, de pronto uno dice, voy a tratar de chequear la exactitud, a ver cómo anda. Entonces llego por acá y yo digo, este fulano es el M. Este que está aquí es el N. Entonces calculo el MY, me daría 1. Y el NX me da 3. Claramente son diferentes y por lo tanto no es exacto. No es exacto. Entonces usted dice, voy a chequear un toque lo de los factores integrantes. El desarrollo teórico es medio trágico, pero en la práctica es súper fácil y súper rápido, porque las dos fracciones, ¿cómo son? Yo lo que hago es chequear MY menos NX dividido entre N. Y me tiene que dar una función que solo depende de X. La otra es NX menos MY dividido entre M. Y eso me tendría que dar una función que depende de Y. O sea, esto es una pregunta. ¿Pasa esto? Si pasa esto, usted me dice, hay un factor integrante en variable X. ¿Ok? Pasa lo de abajo. Hay un factor integrante en variable Y. Y usted me dice, profe, ¿qué pasa si ninguna de las dos se cumple? Y en ese caso, entonces, la ecuación diferencial no admite factor integrante en X y factor integrante en Y. Entonces, ya ahí de pronto lo que le está diciendo a ustedes, vea, dése por vencido, no es por exactas, busque algo no estás viendo, trate de probar otra estrategia. Fíjese a ver si es lineal, fíjese a ver si es una ecuación de Clairaut, si es una ecuación de Bernoulli, si es de variables separables, si es homogénea, bla, 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 bla. O sea, hay muchas opciones y solo la práctica te va dando la madurez de poder reconocer cuál técnica le meto a la ecuación diferencial. Bueno, entonces vamos a probar primero esta fracción. A ver, entonces vamos a probarla. Esta, recuerdes que es para factores integrantes en variable X. Esa es la prueba. Y esta es la prueba para factores integrantes en variable Y. Ok. Entonces, le digo a este, ok, démosle. Agarremos esta fracción y juguemos con ella. Tomamos la fracción. Entonces, ¿en quién se convierte la fracción? Se convierte en, ¿quién es el MY? Es 1. ¿Quién es el NX? Es 3. ¿Quién es el N? En ese profesor, arriba está el N. A ver, el N es 3 más 3X restándole Y. Y bueno, me perdonan, pero este 1 menos 3 arriba, ¿para qué hacer un paso más para poner un menos 2? Y yo le digo a ustedes, vean,
¿Es posible hacer algo para desaparecer de tal manera que esto me dé un h de x? O sea, ¿usted ve de alguna manera que algo que usted pueda desaparecer esa y de ahí? Sacando un factor común, por ejemplo, cancelando. Y obviamente usted me dice ¿qué? Me dice, jamás. O sea, si yo le pregunto a usted si eso se convierte en un h de x, la respuesta es no. No se convierte en un h de x. Eso jamás va a simplificar. Jamás se va a convertir en un h de x. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué te dice que concluyas ahí? Lo que tendrías que concluir es que definitivamente no hay factor integrante que dependa de variable x, porque no logró pasar esa condición. Te das por vencido y probas la otra. La otra es esta, que obviamente, como es un ejercicio preparado y escogido para ustedes, esta sí la va a pasar. Pero ya usted cuando esté practicando podría pasarle que no le, ya que ninguna de las dos pruebas se cumpla. Entonces, en ese caso, ya usted desiste, no se puede hacer como exacta, busca alguna otra técnica. Aquí más bien sería al revés, ¿verdad? Me quedaría más bien 3 menos 1. Y ahora quien va a ir en el denominador es el m. Y el m es y. Entonces, si yo le pregunto a usted si esto es un g de y, si yo le hago esa pregunta, ahora la respuesta es sí. ¿Ves? Sí pasa la prueba, porque el resultado me quedó una función donde no hay x, solamente depende de y. Eso implica automáticamente que sí hay factor integrante en variable y. Por cierto, no siempre es tan automático como acá. De pronto a uno le queda, qué sé yo, xy cuadrado más y dividido entre x más xy, por ejemplo. Vamos a ver aquí. Lo que quiero es que se cancelen. Entonces, algún juego así, como que haya que sacar como a factor común, una cosa así. ¿Ves? Entonces, esto que está aquí sigue siendo un g de y, porque usted saca una x a factor común y arriba y una abajo y la cancelan. Entonces, a eso me refería. Lo que uno trata es de identificar un proceso algebraico que le cancele. O sea, esto es un g de y, eso desaparecen las x. ¿Ok? No siempre es tan trivial como acá. A veces hay que sacar factor común y cancelar cosas para que el ejercicio se acomode. ¿Ok? Bueno, entonces dicho eso, ya sé que sí. ¿Y qué es lo que le dije en el resumen de la página anterior? Que ya para sacar el factor integrante, lo que hay es que aplicar esa formulilla, e a la integral de lo que usted obtuvo de esa fracción. Entonces, ¿quién es el factor integrante aquí? El factor integrante sería e a la integral de 2 entre y, de y. Eso quedaría e a la 2 veces el logaritmo del valor absoluto de y, más una constante de integración. Y ya usted sabe que esto se va a convertir en ¿qué? ¿Cuánto da esto? Para ver si ya me entendieron estas simplificaciones. ¿A qué simplifica esto? ¿A qué simplifica esto? ¿Alguien que se anime? Carlos. Y al cuadrado más una constante. Más no. Multiplicado por una Ok, constante. exactamente. Simplifica acá por y cuadrado. A eso simplifica esa expresión. Entonces, toma la más fácil. Por lo tanto, proponga ¿qué? Por lo tanto, tome factor integrante y cuadrado. ¿Ves? Ese sería el factor integrante. Cualquier cosa me dicen, ¿verdad? Me interrumpen de una vez cualquier detallillo que me dicen, me perdí ahí, con mucho gusto, pero me tienen que orientar, me tienen que decir que no va quedando claro. Entonces, ya lo tengo. Eso es todo. Bueno, eso es todo, no, porque el objetivo del ejercicio era resolverla. Entonces usted de pronto dice, profe, pero entonces este ejercicio es largo, largo. Sí, claro, porque ya ahora lo que hice fue averiguar. Apenas averiguó el factor integrante. Ahora, ¿qué corresponde hacer? Tomar otra vez el ejercicio. Lo vuelves a tomar. ¿Ok? Vamos a recortar. Agarra la ecuación la original que estás resolviendo. Agarras esa ecuación y ¿qué le vas a hacer? Ahora la multiplico por y cuadrado. Entonces, ¿qué me queda?
me quedaría y cuadrado de, no, y cuadrado no, sería y a la 3 de x más. Si le multiplico y cuadrado a esto, sería 3y cuadrado más 3x y cuadrado menos y a la 3 de y. Y si todo lo hice bien, es que aquí es donde está la ventaja, que usted tiene la oportunidad de revisarse. ¿Por qué? Porque ahora usted dice, este es mi nuevo m y este es mi nuevo n. Y si todo lo hice bien, me tiene que pasar la prueba de exactitud. Si no se la pasa, entonces ya usted dice, voy a revisar porque en algo me equivoqué. La teoría no se equivoca. Entonces, ¿cuánto es la derivada parcial de m con respecto a y? Sería 3y cuadrado. Y la de n con respecto a x es 3y cuadrado. Claro que tenía que pasarla. Son iguales, por lo tanto, la ecuación diferencial es exacta. Y ahí apenas vamos a medio palo. Pero el resto del ejercicio es suyo, porque ya yo le aporté la teoría de los factores integrantes. Recuerde que en el video previo yo le enseñé a usted cómo resolver las exactas. De aquí en adelante es empezar un ejercicio como lo del video anterior, es agarre esta y resuélvala. Como es exacta, existe una función u de dos variables, tal que u sub x es igual a la primera componente, u sub y es igual a la segunda componente, bla, 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 monta el sistema, integra y dice, pues ya, pero es que sí son largos, sí son largos, porque entonces es un ejercicio en el cual usted construye, todo esto fue la construcción del factor integrante. Lo aplico, la hago exacta y ahora ¿qué sigue? Ahora falta resolver la ecuación diferencial exacta, que evidentemente usted me dará la razón de que es algo que expliqué en el video previo. No puedo estarlo llevando siempre hasta el final porque si no necesitaría como hasta diciembre para terminar el curso, ¿no? Pero creo que esta parte ya, si usted vio y entendió la teoría anterior, ya usted sabe cómo resolver esto. Entonces, lo que me interesa a mí es más foguearlos en la parte nueva, que es lo que tiene que ver con factores integrantes. El ejercicio sí se entendió bien. O sea, toda la idea ahora sí aplicada sí se logró entender bien. ¿O hay alguna duda? Dice Andy que lo entendió bien. ¿Y los demás? Edgardo, sí. Bueno. Cualquier cosa me dicen, ¿verdad? Ok. Otro ejemplo más para reforzar. Otro ejemplito. Vean. Resuelva esa ecuación diferencial. Bueno, como estamos en la teoría correspondiente, entonces uno dice, bueno, fijo, aquí se ve que esto no es de variables separables. Homogénea, jamás, eso no tiene ninguna cara. Entonces, vamos a probar la exactitud. M, N, MY, 3Y cuadrado, más 2E a la X. Ok. 3Y cuadrado más 2E a la X. Perfecto. ¿Cuánto es NX? Es E a la X. Y pues más que obvio que son diferentes, por lo tanto no es exacto. Por lo tanto no es exacto. Ok. Entonces te dice, voy a tratar de chequear. ¿Qué chequeo? Vea, copy, pegue. Porque siempre es el mismo chequeo que hay que hacer. Control C. Si estás tratando de pulsar los factores integrantes, entonces dale, a ver, vas a chequear. Ok. Entonces, ¿qué sería MY? MY en este ejercicio es 3y cuadrado más 12 a la x. Y le tengo que restar nx, que es y a la x. Y lo divido entre n. Y n era, lo hago pequeñito, es e a la x más 3y cuadrado. Y a veces el estudiante a veces se desespera antes de tiempo, porque dice, profe, aquí que ahí no puedo sacar nada de factor común. Dice, pero usted no nota que ese numerador y ese denominador son exactamente iguales. Porque el de arriba es, estos dos se pegan como e a la x. Entonces, esto es 3y cuadrado más e a la x, y no lo que tienes en el denominador. Entonces,
aprenda a tomarse esa fracción con calma y darle un ojazo, porque resulta que esto se cancela. Y al cancelarse se convierte en un 1. Y al ser una función constante, no hay ningún problema. ¿Usted qué necesita que sea? ¿Un h de x? Pues que sea un h de x. Lo importante es que no hay y. Eso es lo importante. ¿Me explico? Porque el objetivo era llegar a una función en x. Lo que estoy diciendo es que llegué a una función en x que es constante. Lo que hubiera quedado frito es que hubiera llegado ahí a una y, porque lo que me interesa es que no haya y. Eso es el punto. O sea, no es que uno se muere porque hayan x, más bien es al revés, es que no haya y. Y en esta otra es, si es un g de y, lo que significa es que esta fracción tiene que simplificar a algo que no tenga x. ¿Ves? Entonces significa que esto pasa y por lo tanto ya no pierdo tiempo en esta, porque ¿para qué? Si ya existe en X, ¿para qué pierdo tiempo en la otra? Entonces, de aquí, usted me dice, genial, entonces, ¿quién es el factor integrante? Recuerde que el factor integrante es e a la integral de h de x. Y esto quedaría e a la integral de 1. Esto es e a la integral de x más c, que se convierte en un k por e a la x. Tomo el más sencillo, tome factor integrante, f de x igual a e a la x. Ese es el factor integrante más sencillito. ¿Y qué sigue? Uno dice, ya me sé la historia, profe, ahora tengo que agarrarlo y aplicárselo a la original. Entonces, eso es así. Tome la original. Ajá. Aquí está la original. Si quiere la recortamos un poquito más. ¿Ok? Le aplico ese e a la x, entonces aplico el factor integrante. Si multiplico un e a la x, aquí me quedaría y a la 3 por e a la x más 2 por e a la 2x y. Ok, de x. Más e a la 2x más 3e a la x y cuadrado. Y ya usted sabe que si todo lo hizo bien, este m asterisco y este n asterisco van a pasar la prueba de exactitud. De hecho, ¿cuánto es my? Pero dice my. Aquí my sería 3y cuadrado e a la x más 2e a la 2x. ¿Y cuánto es nx? Aquí. La derivada de esto con respecto a x es 2e a la 2x. Más, y esto con respecto a x sería 3e a la x y cuadrado. Y si usted compara esas dos cosas, son exactamente iguales como tenía que haber pasado. Por lo tanto, esta sí es exacta. ¿Y qué falta entonces? Falta resolver la ecuación diferencial exacta. Y la solución de esa exacta va a ser entonces la solución de la ecuación original. ¿Ok? Así es como funciona la historia. Aquí ya entonces, ¿todo bien? ¿Ok? ¿Esto se entendió? Ven que ya se vuelve algo como muy repetitivo, ¿verdad? Se va aplicando las mismas pruebas. ¿Sí quedó claro? Sí. Entonces, después de todas estas explicaciones, yo lo que espero que a usted le quede súper claro es que averiguar factores, la existencia de factores integrantes en una variable es muy fácil porque lo que usted hace es aplicar estas pruebas. Lo que es mucho más difícil es si usted se topa un factor integrante en dos variables, excepto si es un ejercicio muy sin gracia como ese. Digo muy sin gracia, pero si esto usted se lo topa así de pronto y uno no entiende la teoría, lo puede volcar. Vea lo que dice ese ejercicio. Dice, resuelva esa ecuación buscando un factor integrante de la forma x a la m por y a la n, con m y n constantes apropiadas. Es decir, usted tiene que decirme quiénes son m y n. ¿Ves? Uno dice de pronto, profe, este es de dos variables. Es que técnicamente me están soplando que el factor integrante ya me lo están cerrando mucho. Es un x a la m. O sea, no me están diciendo que es un seno de eso o un phi de algo. O sea, el problema es cuando uno le dicen la forma que depende de una función.
buscar la función es difícil, pero aquí me están diciendo nada más, vea, lo que falta es ajustar los exponentes, pero la función ya está. ¿Ves? Entonces es mucho más amigable. Entonces, si yo agarro el ejercicio, que es y a la 2 de x más xy, de y igual 0, este es el m y este es el n. Siempre es bueno chequear la eventual exactitud, aunque obviamente no debe pasarla. My es 2y y nx es y menos 3x a la 2. ¿Ves? Entonces son diferentes. Por lo tanto, no es exacto. Lo que era muy esperable porque me están pidiendo que busque un factor integral. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es agarrar esta misma ecuación diferencial, esa que está ahí, y le vas a multiplicar un término de la forma, vamos a verlo, es x a la m por y a la n. Bueno, en la derecha no hace falta porque es un 0, entonces la multiplicación sigue siendo 0. Y si yo le digo a usted, ayúdeme a distribuir, ¿cómo queda? Quedaría x a la m, conservo base y sumo exponentes. De x más. Aquí hay dos términos a los cuales hay que distribuir y respetando la idea de que conservo la base y sumo los exponentes. Quedaría x a la m más 1 por y a la n más 1. Eso sería con el primer término. Y con el segundo quedaría x a la m más 3 por y a la n. ¿Ok? Y esto sería mi nuevo m y este es mi nuevo n. Y ahora la idea es escoger los exponentes de tal manera que ¿qué debe pasar? Ya esta historia usted se la comienza a aprender. Debe darse que m asterisco y tiene que ser igual a nx. ¿Y quién es my? Uno dice, voy a derivar esto con respecto a y, y este sabe derivar. Hay que bajar el exponente de la y, dejo el x y quedaría y a la n más 1. ¿Ok? Y ahora voy a hacer lo mismo en este otro. Entonces, ¿cómo me quedaría si estoy derivando con respecto a x? Es el primer término aquí bajo el exponente. Entonces quedaría m más 1 por x a la m por y a la n más 1. Y el segundo término sería m más 3 por x a la m más 2 por y a la n. Y ahí de pronto uno dice, profe, pero vea qué ecuación más horrible, ¿ahora qué hago? Dice, tranquilidad, no se desespere, vea qué trivialidad. Es simplemente una comparación de algo que usted hacía en el colegio, buscar monomios semejantes. Este monomio es semejante a este. Si las expresiones son iguales, los monomios correspondientes tienen que ser iguales. Entonces, lo que quiere decir es que el coeficiente de este monomio tiene que ser igual al de acá. Conclusión, n más 2 tiene que ser igual a m más 1 para que este monomio termine siendo igual a este. Y ahora usted me dice, profesor, y esta de acá ya no tiene monomio a este lado. Bueno, como no tiene monomio con qué comparar, la conclusión suya debe ser que el coeficiente de ese monomio tiene que ser necesariamente 0. Porque para que desaparezca, ¿verdad? Porque si no, la igualdad no tendría sentido. Porque uno tiene que comparar los monomios con el que le corresponde, ¿no? Y de aquí trivialmente se ve que el m tiene que valer menos 3. Y si lo sustituyo acá, ya el ejercicio perdió la gracia y la emoción, porque lo que me quedaría es n más 2 igual a menos 3 más 1. Y esto me permite concluir que el n tiene que ser menos 4, ¿no?
tiene que ser menos 4. Entonces ya averigüé quién es el m, quién es el n. Por lo tanto, ¿quién es el factor integrante? Recuerden que el factor integrante era un x a la m por y a la n. Acabo de encontrar que el factor integrante es x a la menos 3 por y a la menos 4. Y esa es la parte donde yo le aporté razonamiento. ¿Qué sigue ahora? Lo que sigue es que usted se devuelva. Tiene dos opciones. Si quiere lo hace aquí o si quiere se va a la original. ¿Ok? El punto es que ya usted tiene el m y el n. Así que puede sustituirla en esa ecuación y ya sabe cuál es la ecuación que tiene que ser la exacta y la resuelve. Edgardo. Profe, disculpe, me perdí un poco al final, pero adicionalmente a eso, abajo, donde usted dice n más 2 igual a menos 3 más 1, ¿Tiene un eso, dedazo o no? n igual a menos 4, no es menos 2, ¿no? Pero le paso a restar el 2. ¿O es que estoy equivocado yo? Perdón, sí. Ok, Sí, ya Edgardo. vi la ecuación. Ok, ok. Ok. Pero ¿me puede explicar digámosle, cómo usted construyó el sistema de ecuaciones o la conveniencia de Vea, entre el n y el m? no, vea, Edgardo, se lo voy a explicar de una manera que usted me lo va a entender facilísimo. Digamos que yo le digo a usted, yo tengo un monomio que es 2, ajá, y esto más beta por xy, y luego aquí en la derecha tengo 3x a la 2 y a la 3 más 5xy. Entonces, para que estas dos expresiones sean iguales, los monomios los semejantes tienen que ser exactamente el mismo para que las expresiones son iguales. Entonces, usted me va a comparar este con este. Entonces, usted me dice, alfa tiene que ser 3. Y usted me compara este con este. Entonces, usted me dice, beta tiene que ser 5. Eso fue lo que hice arriba. Véanlo. Yo veo esta expresión y esta, que es la parte algebraica, y es exactamente igual. Así que este monomio que le voy a encerrar en rojo es semejante con este. Y como yo quiero que sean iguales, entonces sus coeficientes tienen que ser iguales. Por ese motivo es que agarré el n más 2 y lo igualé al m más 1. Y luego el otro pobre quedó solo. Él no tiene respectivo semejante aquí en la izquierda, no tiene pareja. Entonces, como en la izquierda no hay, a él tengo que desaparecerlo. Porque la idea es que sean iguales. Y si él prevalece, entonces aquí no le quedaría el igual. Entonces, ¿cuál es la única manera de cancelar este término? Que usted me tome m igual a menos 3 para que me lo cancele. ¿Sí está mejor, Edgardo? Ajá, profe, está mejor, sí. Quizás por el contexto del ejercicio, de los números n y m, quizás por eso siento que fue más o menos como diferente a lo normal, ¿no? Ya es que usted sabe que no hay forma, en general en matemáticas es muy difícil como esperar que todos los ejercicios salgan igual, ¿verdad? Uno lo que hace es tratar como de ir exhibiendo ejemplos diferentes como para que el estudiante vaya viendo diferentes ideas y trucos, ¿verdad? Entonces, en efecto, es un ejercicio ya que salió un poquito diferente, salió con una comparación de monomios. Sí. Gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? Evidentemente, falta que, ya esta historia usted se la sabe, ¿verdad? Falta aplicar el factor integrante y resolver la ecuación diferencial que queda. ¿Verdad? Porque ya para mí me parece que en esa parte es sinceramente perder tiempo, porque ya de ahí en adelante es aplicarlo y ya la exacta le aplica la teoría de exactitud, ¿verdad? Ya sigue de ahí en adelante, claro, le recomiendo que estés bien claro sobre cómo es que funciona la teoría de exactitud, ¿ok? Entonces, dicho eso, en ese momento, acá, bueno, aquí les dejo, ya usted sabe de dónde saco eso, les dejo esa lista y de hecho lo que acabo de hacerles es el ejercicio número 11. Ahí quedan otros más, ¿verdad? Ya le hice el número 11, ¿ok? Todos estos tienen que ver con factores integrantes, ¿verdad? Porque es esa parte de averiguar factores integrantes o en X o en Y. Y aquí también hay un ejercicio un poquitico más emocionante porque es un poquito teórico, ¿ves? Entonces,
Eso es algo que también se los dejo para que no se malacostumbren solamente a resolver ejercicios prácticos, también que tengan que enfrentar ejercicios teóricos, que de todos modos yo vengo en esa nota, ¿verdad? No es que los estoy dejando solos, yo les voy orientando cómo es que uno va haciendo la teoría, ¿ok? Bien, dicho eso, voy a pasar a otro tipo de ecuación diferencial que de acuerdo con el cronograma hay que trabajar esta semana. Esta semana nos vamos a dedicar a trabajar, además de la teoría de exactas, que ya la terminé junto con factores integrantes, hay que hablar de la ecuación diferencial lineal de primer orden y de las ecuaciones diferenciales de Bernoulli. O sea, según el cronograma son cosas que hay que ver esta semana. Entonces, el día de hoy voy a trabajar con la lineal de primer orden. Pero, para hacer eso, le voy a recordar algo que le dije en la primera clase de este curso. ¿Qué es lo que le dije? Que las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden n tienen esta forma que está aquí. Significaba que era una función que depende de x por la derivada enésima. Una función que depende de x por la derivada orden n menos 1 y así consecutivamente. ¿Ok? Es decir, la de orden 2, para recordar bien, la de orden 2, ¿qué forma tenía entonces? La de orden 2 tenía la forma a una función que depende de x por la segunda derivada. Una función que depende de x por la primera derivada. Más una función que depende de x acompañando a la función solita, sin derivadas, e igual a una función en x. Es decir, ser lineal, ser ecuación diferencial ordinaria lineal, implica que si estás viendo a y como función de x, ¿verdad? Si estás viendo a y como función de x, los coeficientes de las derivadas y de la función solo pueden depender de x. Y el término individual también solo puede depender de x. Es decir, dicho de otra manera, los coeficientes de las derivadas, el coeficiente de la función y el término independiente, todos esos tienen que depender de la variable que estás asumiendo como la variable independiente, que normalmente es x, porque uno normalmente asume que y es función de x. Así que así es la de orden 2, la lineal de orden 2. Entonces, ¿cómo sería la lineal de orden 1? La lineal de orden 1 sería solamente esta parte. De hecho, vea que yo hasta puedo agarrar copiar y decirle que esa es la de orden 1. Ah, y por cierto, perdón, me parece que es bastante evidente que yo tenga que pedir que el coeficiente principal sea diferente de 0. El coeficiente principal es diferente de 0. Ahora, lo usual, que por cierto aquí tengo un error en la anotación porque venía contando a 0, 1 y aquí puse un 0 otra vez, aquí era un 2. Entonces aquí era un 2. ¿Ok? Entonces, lo usual es que esta ecuación se denote de manera teórica. Aquí se le pone otra vez a sub 0, o sea, la mala costumbre es ponerle siempre como a sub 0 al primer coeficiente. Y aquí entonces sería a sub 1, pero en cualquier caso es una cuestión de nombres, eso es irrelevante. No es que como estaba mal, o sea, no es cierto. Y el coeficiente principal pues tiene que ser diferente de 0. Entonces así son las lineales de orden 1. Son las lineales de orden 1. Y me voy a dedicar a estudiarlas para enseñarles a ustedes cómo se resuelven. ¿Ok? Entonces le voy a comentar que en estas ecuaciones, otra vez, ¿qué va a hacer el profesor? Una explicación teórica para llegar a una fórmula. Usted entiende la fórmula, de dónde salió, y luego la comienza a aplicar. Es como lo mismo que acabo de hacer en factores integrantes. Llegué a una fórmula y usted la aplica. ¿Ok? Entonces, para yo deducir esa fórmula, el primer paso es reescribir esta ecuación de otra manera. Entonces, lo que voy a hacer es tomar la ecuación y voy a dividirla a ambos lados. Voy a dividir a ambos lados entre el coeficiente principal. ¿Por qué se puede hacer eso?
Porque uno sabe que el coeficiente principal siempre es diferente de 0. Entonces se puede hacer eso. ¿Ok? Por lo tanto, la ecuación me va a quedar simplemente como y'. Y bueno, como esta fracción que está aquí se ve muy fea, la voy a recodificar. Le voy a poner otro nombre. Voy a decir que esa fracción se llama P de X multiplicado por Y. Y bajo el mismo argumento, a esta que está aquí, como tanto el numerador como el denominador dependen de X, le voy a llamar Q de X. Y esta es la forma más tradicional de cómo se escriben las ecuaciones diferenciales lineales de orden 1. Esta es como la forma estándar de esas ecuaciones diferenciales. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo la resuelvo? ¿Cómo la resuelvo? A eso voy. En la siguiente página tengo exactamente lo que le acabo de explicar. ¿Ves? Es exactamente lo que le acabo de explicar, que se divide entre el coeficiente principal y se acomoda de esta manera. Eso es la forma estándar, ¿ok? Donde el P y el Q tienen que ser funciones continuas. Ya eso es parte de la teoría de las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales, ¿ok? Los coeficientes, todas las funciones involucradas tienen que ser continuas. Entonces la pregunta es, ¿cómo se resuelve esta ecuación? ¿Cómo se resuelve esta ecuación? ¿Ok? Entonces, lo primero es una nota muy sencilla para ustedes. Note que si P de X es 0, si P de X es 0, la ecuación diferencial se me convierte en dy de X igual a Q de X. Y esa ecuación es de variables separables porque la puedes escribir como de y igual a Q de X y de ahí en adelante lo que haces es meterle integrales y se acabó. Listo. Entonces, si P es 0, el ejercicio sale directísimo porque es de variables separables. No hay que complicarse la vida. ¿Ok? Bien. Sí, otra vez ahora, note que si ahora es Q la que es 0, entonces la ecuación me quedaría como y' más P de X por Y igual a 0. Pero esa ecuación también es de variables separables. ¿Por qué? Porque yo la puedo reescribir como de Y de X igual a menos P de X por Y. Y ahora separo las variables. Entonces, ¿cómo me va a quedar la separación? Como 1 entre Y de Y igual a menos P de X. Y nuevamente, ¿qué? Como ya las tengo separadas, van las integrales. Y ya, listo. Entonces, la moraleja hasta ahora es que si tanto P como Q son 0, el ejercicio sale facilísimo porque la ecuación se convierte en variables separables. ¿Cuándo es que la cosa se pone más emocionante? Cuando el P y el Q son diferentes de 0. Ahí es donde ya es un poco más complicado. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tanto P como Q, los dos son diferentes de 0? Ahí la cosa sí se va a complicar. Entonces, ahí es donde yo tengo que desarrollar teoría para ustedes. Tengo que desarrollar teoría para ustedes, para que ustedes puedan resolverme un ejercicio como este que está aquí. ¿Ves? Eso va a ser un ejemplo de una ecuación diferencial de estas lineales de orden 1. Entonces, tengo que desarrollar teoría para poder contarles, porque si no, yo no le veo ningún sentido que yo le ponga a usted cuál es la fórmula. Yo en este momento le puedo decir a usted cuál es la fórmula, pero ¿qué sentido tiene? O sea, usted es un estudiante en formación y del TEC. No puedes vivir solo de fórmulas, eso no tiene ningún sentido, ¿no?
Entonces, la ecuación es y' más p de x por y igual a q de x. ¿Ok? Entonces, lo que voy a establecer es una demostración apoyándome en la teoría de ecuaciones diferenciales exactas, o sea, la teoría anterior para deducir una fórmula. Cuando tenemos esa fórmula, ya entonces la seguimos aplicando. ¿Ok? Entonces dice, ok, genial, ¿qué es lo que vas a hacer? Ponga mucha atención. Si yo le digo que me voy a apoyar en la teoría de ecuaciones diferenciales exactas, entonces voy a acomodar. ¿Cómo la acomodaría? La acomodaría de la siguiente manera. Ponga mucha atención. Quedaría de y de x más p de x multiplicado por y menos q de x igual a 0. Y ahora lo que voy a hacer es multiplicar a ambos lados por el diferencial de x, de tal manera entonces que lo que me va a quedar es de y más p de x multiplicado por y menos q de x multiplicado por el de x igual a 0. Y tenga cuidado no irse en la finta. ¿En cuál finta? Que vea que los diferenciales le quedaron al revés. Así que este es el m. Recuerde que el m es el coeficiente del dx. ¿Ok? Y luego aquí un 1. Este sería el n. Entonces, me dice, profe, si usted se va a montar en la teoría de ecuaciones diferenciales exactas, va a tener que calcular my, en cuyo caso daría p de x, ¿verdad? La derivada de esto con respecto a y sería p de x. ¿Y cuánto es la derivada parcial de n con respecto a x? Me daría 0. Y ya dije que estas dos cosas son diferentes, porque estoy en el caso en que tanto P como Q son diferentes de 0. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Nuestra conclusión es que, por lo tanto, esta ecuación no es exacta. Esa ecuación no es exacta. Entonces usted dice, profe, pero no es exacta. ¿Y te ibas a apoyar en la teoría de exactitud? Sí, no es exacta, pero resulta que sí admite factor integrante. Sí admite factor integrante. Entonces, la prueba del factor integrante es súper evidente, porque vea que la que funciona es MY, me la voy a traer para que usted la vea. La que funciona es esta. Y lo digo porque ya lo he hecho en mi vida muchas veces, entonces ya yo sé que sale que va a funcionar. Esta. ¿Por qué? Porque en quién se convierte es esto. Se convierte en un MY que sería P de X, restándole 0 y dividiéndole entre n. ¿Pero quién es n? Es un 1. Entonces, ¿cuánto me está dando? Me está dando P de X. ¿Ves? Y usted quería llegar a una función que solo dependiera de X. Por lo tanto, sí existe factor integrante. Entonces, por lo tanto, tome como factor integrante, tome factor integrante igual a ¿quién? A e a la integral de P de X. Entonces uno podría decir, profe, ya tenés el factor integrante, ya la seguís como exacta. Sí se puede hacer así. Lo que pasa es que hay una vía rápida. O sea, me explico. Piense que usted está en este punto y usted quiere llegar aquí que está la solución. Ajá. Hacerla por exactas es hacer todo este y ya llegué. Esto es llegarle a la solución por exactas. ¿Se puede? Sí se puede, porque ya tengo el factor integrante. Pero resulta que adivine qué. Hay bus directo. De acá a acá. Hay bus directo. Hay una línea directa para llegarle a la solución. Entonces, lo que quiero contarles es cuál es la vía directa para que usted no tenga que pasar por exactas. Aunque le estoy siendo claro, si se puede pasar por exactas. Sí se puede. ¿Ok? Entonces,
vamos a aprovechar, vamos a insertar una página, porque no me quedó campo, y voy a resumir lo que tengo. Yo estoy resolviendo esta ecuación diferencial, esta que está aquí. Entonces la voy a copiar y me la llevo. Vamos a pegarla por acá. Esa es la que yo quiero. Esa es la que yo quiero resolver. Ok. ¿Qué acabo de descubrir? Que tome el factor integrante. Eso es lo que acabo de descubrir. Entonces me vengo para acá. Tome el factor integrante. Entonces, uno dice, profesor, entonces una opción es ese factor integrante, te la aplicas a esta que está aquí, a esta es la que habría que aplicárselo. Si usted va a seguir la vía espantosa de las exactas, entonces agarras esa ecuación que está ahí, esta que no era la exacta, y le aplicarías el factor integrante y agarrarías la vía de las exactas y se puede resolver. Y se puede resolver. ¿Ok? Pero yo quiero contarle la vía rápida. Me dice, profe, ¿cuál es la vía rápida? Pasa algo maravillosamente sencillo que cuando uno lo ve es increíble. O sea, el que lo notó por primera vez, muy, muy, muy ingenioso. Alguna persona en algún momento notó lo siguiente. Yo tengo un factor integrante. Puedo aplicarla y seguir por la vía exacta. Pero alguien notó, ¿quién? No tengo idea. Alguien notó que este factor integrante se lo puede aplicar a la lineal. Me dice, ¿qué es eso tan raro? Entonces dice, hágalo, multiplíquelo a ambos lados. Entonces yo se lo multiplico a ambos lados. Entonces me quedaría y' por e a la integral de p de x. Ok. Más. Ahora me quedaría p de x multiplicado por y multiplicado por la integral, por e a la integral. Y en la parte de la derecha me quedaría entonces q de x por e a la integral. ¿Ves? Eso sería aplicar el factor integrante. Y vea qué cosa más horrible, queda grandísimo. Dice, profe, ¿en serio eso sirve de algo? Vea, la maravilla está a un paso de nosotros. La maravilla es que en algún momento alguien notó que toda esta tontera de aquí es una regla de producto. Y ojo que yo estoy haciendo la demostración general, no es en un ejemplo. Al ser la demostración general significa que esto siempre funciona. Alguien en algún momento notó la maravilla que todo esto que está a la izquierda es la derivada de un producto, donde uno de los factores es el factor integrante y el otro factor es la variable dependiente que es y. Y usted dice, profe, no le creo. Hágalo, hágalo y verá. Vea la regla producto. ¿Cuánto es la derivada de la primera? Bueno, voy a hacerlo al revés. Sería la derivada de este factor es y' por el primero sin derivar. Ya me da este. Ajá. Ahora, ¿qué seguiría? Ahora mantengo la y que aquí está. Y si yo le digo a usted, ahora deríveme esta función, derivar, ponga mucha atención para que vea la gracia, derivar la exponencial, usted sabe que derivar la exponencial da la misma exponencial, pero luego tenés que multiplicar por la derivada del exponente. ¿Y cuánto es la derivada de este exponente? Y derivar la integral me da el argumento, porque la derivada cancela la integral. Entonces, por eso es que me queda aquí multiplicada por p de x. Entonces, yo no sé si ya los convencí, pero como usted puede ver, este segundo término, este p de x con esta exponencial, resulta que es la derivada del factor integrante. Y luego por el primero sin derivar. Entonces, yo espero que ya usted vea, me dice, ya, el que vio eso por primera vez estuvo bien volado. Sí, resulta que todo lo que queda a la izquierda es una regla de producto, donde uno de los factores es el factor integrante y el otro factor
es la variable dependiente. Siempre, ya eso usted se lo aprende. Uno de los factores es el factor integrante y el otro es la variable dependiente. Y me dice, bueno, digamos que ya vi que está ese producto. ¿Y qué? ¿Qué gano con eso? Bueno, ya le voy a decir que lo que gana con eso. Si quieres, te voy a dejar esta cosa aquí abajo, por aquello que la necesitas para algo. Pero vea lo que usted gana con eso. Resulta que ahora estoy salvado. ¿Por qué estoy salvado? Porque estoy salvado porque resulta que esto es una derivada. ¿Y yo ando detrás de quién? Recuerden que lo que yo quiero es resolver la ecuación diferencial. Yo quiero resolver esta ecuación diferencial. Resolver esa ecuación diferencial es sacar quién es Y. Es sacar quién es Y. Entonces, yo lo que necesito de aquí para deducir una fórmula es despejar la Y. Pero usted puede decirme, profesor, está muerto, porque integre aquí e integre aquí. Porque esta integral le cancela esta derivada. Entonces, ¿qué es lo que queda? En la parte de la izquierda, lo que quedaría vivo es el argumento de la derivada. Lo que quedaría vivo es eso. Bueno, me quedó un pedazo botado. Ajá. Y la parte de la derecha quedaría todo esto. Es una deducción general. Me quedaría esto. Y ahora, si usted anda detrás de la función y, ya lo hice, porque entonces, ¿quién es la función y? Y esta es la respuesta al ejercicio. Es que la función y es esta integral, porque todo esto lleva en procesos de integración, que cuando usted la integre, le va a tener que sumar un c, una constante de integración. Y toda esa integral quedaría dividida entre esta exponencial que tengo que mandársela a dividir, o escrito de otra manera más elegante, quedaría multiplicado por e a la menos integral de p de x de x. ¿Sí me entienden la idea? Porque esta la pasaría al denominador. Y para no ponerla en el denominador, la pasé para el numerador con un exponente negativo. Resulta entonces que absolutamente todas las ecuaciones diferenciales que usted detecta que son lineales, absolutamente todas tienen esta solución. Es una solución absolutamente general. Entonces, por más que usted me diga, profesor, esto está demasiado horrible, no, en realidad está bonito porque significa que usted se la acabo de resolver completamente en general. Entonces, si yo agarro esta cosa que está aquí para tranquilidad de ustedes, porque yo sé que ahorita tienen que tener un mosquero en la cabeza. Pero vea, vamos a cerrar un momento. Entonces, si ya usted va a aplicar esto en un ejercicio concreto, vea lo que voy a hacer para que usted diga, ya entendí la idea. Vea, llévese esto. Ajá, voy a llevármelo para la siguiente página. Lo voy a pegar aquí. ¿Ok? Me voy a llevar también la forma general, que es esta. Y la voy a pegar aquí. ¿Ok? Entonces, esto lo que le está diciendo a usted es que si usted nota que la ecuación tiene esta forma, esta es la solución. Automáticamente. Entonces usted puede decirme, profesor, pero es que vea que la de arriba, aquí el Y' está solito. El Y' está solito. Entonces, ¿qué tienes que hacer como primer paso siempre en este tipo de ecuaciones? Quitar el coeficiente principal. Si yo agarro esta ecuación diferencial y divido entre coseno de x, lo que me quedaría es y' más seno de x dividido entre coseno de x. Eso queda multiplicado por y. Y aquí me quedaría 1 entre coseno. Así es como me quedaría. Y ya automáticamente, este sería el P. Este sería el P. Y este que está aquí es el Q. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer ya para resolver el ejercicio?
Tenés dos opciones. Una es aplicarme descaradamente esa fórmula. A los matemáticos no nos gusta eso, no nos gusta que el estudiante nada más nos ensarte una fórmula. Pero bueno, y si usted quiere lo hace. De todos modos no estamos en pruebas presenciales, entonces yo no me doy cuenta que usted va a hacer eso y por lo tanto a mí no me van a doler los ojos, ¿ok? Yo lo haría más paso por paso para no enredarme. ¿Qué es lo que yo haría? Para no aplicar esta fórmula de manera directa. Lo que yo diría es, primero, recordar que el factor integrante es e a la integral de p de x, porque yo eso se lo expliqué a usted. O sea, lo que voy a aquí es aplicar como un resumen de la teoría. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? Me quedaría e a la integral de seno entre coseno. Ok. Y por su experiencia integrando, esto sería e a la, como la derivada de coseno es menos seno, le falta un menos. Entonces me quedaría menos logaritmo natural del valor absoluto de coseno, más una constante de integración. Y esto se convierte en ¿qué? En e a la logaritmo natural de 1 entre coseno más c. ¿Y en qué se convierte eso ya? En un cierto k por 1 entre coseno. Así que el factor integrante puedes tomarlo como 1 entre coseno. Ese es el factor integrante. Y en la deducción, ¿qué fue lo que le dije yo a usted? Vea, en la deducción no hace falta que la hagas completa. En la deducción yo le dije, si este factor integrante yo se lo aplico a la ecuación diferencial, la parte de la izquierda de la ecuación se va a convertir en una regla de producto, donde uno de los factores es el factor integrante, yo lo dije, y el otro factor es la variable dependiente. Siempre es así, porque aquí se lo probé en general, ¿lo ven? Que siempre es la regla de producto donde uno de los factores es el factor integrante y el otro es y. Entonces, por ese motivo, yo de una vez escribo que es la derivada de la regla de producto de 1 entre coseno multiplicado por y. Y en la parte de la derecha, yo tengo que multiplicar el factor integrante, porque recuerden que aquí hay que multiplicar también el factor integrante. Entonces, no se le olvide que ya tenías un 1 entre coseno. Y si a 1 entre coseno le aplicas el factor integrante, que es 1 entre coseno, lo que va a quedar es 1 entre coseno al cuadrado. Entonces, ahora le aplico integrales, tomo integral y tomo integral. La integral de la izquierda me cancela la derivada, entonces me queda 1 entre coseno multiplicado por y. Y la integral de la derecha, si tienen buena observación, notan que es la integral de secante al cuadrado. Ajá, porque 1 entre coseno cuadrado es secante cuadrado, ¿no? Y esa integral sería, la integral de secante cuadrado es tangente, porque la derivada de la tangente es secante al cuadrado, más una constante de integración. Y de ahí, si yo despejo la y, sería agarrar este coseno y pasarlo a multiplicar. Entonces me quedaría coseno de x multiplicado por la tangente de x más c. Y esto que está aquí es la respuesta del ejercicio. Esta sería la solución de la ecuación diferencial. Todas las lineales de orden 1, todas, absolutamente todas, se resuelven siguiendo esta estructura que acabo de explicarles. Ojo, para tranquilidad de ustedes, a mí me gusta hacerlo así, me gusta hacerle como los pasos, pero si usted llega, agarra este bendito P y este bendito Q y los zampa en esta super fórmula y la simplifica, adivina a qué va a llegar, exactamente esta misma solución. Lo que pasa es que esta fórmula es tan engorrosa, no es tan grandota, que uno dice aplicarla, podría ser que se enrede. Entonces yo prefiero sinceramente hacer los pasos que siempre son así, en lugar de usar la fórmula. Yo prefiero hacer los pasos. Los pasos siempre son así. ¿De acuerdo? En el siguiente video le voy a hacer un par de ejemplos más de estos para que vean que siempre se hace de la misma forma.
y sin usar la fórmula porque me siento más cómodo más bien no usándola. Con eso terminamos este video.